retirar ya esas pesas que habíamos mencionado mucho más antes, retirar las pesas y ver, imaginar, digamos, que ya no tiene ningún tipo de que se llama de masa que esté, ¿no? Como aquí ya se observa. Por ejemplo, en esta gráfica ya no hay, ¿no? Ni un peso, ¿no ve? No hay. Ya no hay, ¿no? Masa de 1 kilogramo. Entonces, directamente ya el sistema actúa sobre el peso que tiene ¿no? Este émbolo, como también esto. Por tanto, dice, ¿no ve? La presión B, aquí está el B y C. Presión B es igual a presión C, ¿ya? De donde la presión B es igual a ¿qué? A este peso, peso sub 1 sobre la área sub 1, ¿no ve? Es este peso, ¿ya? Es igual a la densidad de aquí, ¿no ve? A ver, esto lo aclararemos un ratito para avanzar ya. Lo que he hecho aquí en el ejercicio es lo siguiente. Como hasta dato nos estábamos trabajando, he hecho una línea imaginaria, ¿no ve? ¿Dónde está? Aquí está el punto C. Y aquí hay una columna, ¿no ve? De presión hidrostática, ¿ya? Entonces, en este punto B, sabemos que este punto B y este punto C tienen la misma presión, ¿no ve? Presión B y presión C tienen la misma presión. ¿Por qué es la misma presión? Porque están a la misma, ¿qué hemos dicho? Altura, ¿no ve? Están a la misma altura. Además, están en el agua, ¿no ve? Entonces, cuando están en el agua, en el mismo líquido y están a la misma altura, la presión en este punto y en este punto es lo mismo, ¿no ve? Entonces, es lo que está expresando aquí, en esta parte, ¿ya? Es lo que está expresando esta partecita, ¿no ve? ¿Y esto es igual a qué? La presión B. Esta es la presión B, ¿no ve? ¿Qué le somete a esta presión B? Justamente este peso, sub 1, ¿no ve? Peso sub 1 sobre área, ¿no ve? El área sub 1. Igual, igual dice. Aquí está separada, por ejemplo, dos situaciones. Primero, ¿qué es? Primero está sometido a la presión hidrostática, ¿no ves? ¿Sí o no? Está sometido a una presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es esta, ¿no ven? Aquí está. La presión hidrostática, ¿no ven? Esta columna. Esta columna es, y esa presión hidrostática, ¿qué hemos dicho que es? Esa presión hidrostática igual es a, ya sabemos, la presión hidrostática va a ser igual a presión hidrostática es igual a, ¿qué hemos dicho? La densidad por gravedad por altura, ¿no ves? ¿Sí o no? Es la presión hidrostática. ¿No ves? Ya, entonces, esto que está en la parte celeste es la presión hidrostática, ¿no ves? Entonces, eso está representado aquí. Y a la vez, más, dice, ¿no ve? Más la presión de esta, ¿no? El peso, ¿no ve? El peso de este émbolo, porque este émbolo tiene un peso, ¿no ve? Una masa tiene. Si no me equivoco, era 3 kilogramos, ¿no ve? Entonces, estos 3 kilogramos lo va a hacer presión a este punto. Entonces, de ahí viene, ¿no? Peso. Entonces, eso sería el otro. ¿No ve? Este émbolo, ¿no ve? Es igual a esto. ¿Listo? Ya, de donde lo que se hace es despejar la X. ¿No ven? Este ejercicio que ven aquí, lo que se va a hacer es simplemente despejar, ¿no ven? Vas a despejar. Se va a despejar, ¿no ven? Tenemos ya esta igualdad de presiones ya está reemplazada por sus valores, ¿no ven? Ya, entonces, una vez despejado, una vez teniendo ya hecho el reemplazo, esta ecuación, lo que se hace es despejar este X, ¿no ven?
Y se va a tener este resultado, menos 2 centímetros. ¿Ya? Dice, este resultado significa que el émbolo 2 se encuentra debajo del émbolo 1. ¿No ven? Entonces, lo que significa. ¿Ya? A ver, por ahí alguien tiene cierta duda. A ver, vamos a lo siguiente. El peso 1, ¿tenemos como dato, compañeros? ¿Qué dice? Peso sub 1. El área sub 1 tenemos. Aquí está. La densidad tenemos. Esta densidad justamente es del agua, ¿no ve? Esa densidad tenemos. La gravedad tenemos. La X la que no tenemos, ¿no? Esa es la incógnita en este caso. Este X es la incógnita, no sabemos. El peso sub 2 tenemos como dato. ¿Qué dicen, compañeros? El peso sub 2 tenemos. El área sub 2 también tenemos. Aquí está. ¿Lo ven? La única incógnita es la X, donde se despeja la X y se va a encontrar esto. Este peso sub 2, ¿alguien tiene dudas, compañeros? ¿Preguntas? ¿Está claro? No creo. A ver, en este texto dice P sub 1, ¿no ven? ¿Ya? Y fíjense aquí está con minúscula, ¿no ven? Como que se puede confundir uno, tal vez. Esto es peso. ¿Y el peso igual a qué es? Masa por gravedad. Mientras que esto, ¿qué es? Es una presión. Y la presión es igual a qué? A la fuerza sobre el área. ¿No ve? Ahora, si esto es una presión hidrostática como esto aquí, la presión hidrostática que está aquí es densidad por gravedad por altura. ¿Cuándo es presión hidrostática? Cuando está dentro del agua. ¿Ya? O sea, dentro del líquido. Si tenemos este punto, entonces toda esta columna la está sometiendo a presión, ¿no ve? Eso se le llama presión hidrostática. Y cuando es externo, como esto que está afuera, solamente es presión. Cuando es presión, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta relación. Fuerza sobre el área, ¿ya? Cuando es afuera. Pero cuando está en el interior del líquido, tenemos que hacer es la presión hidrostática, densidad por gravedad y por altura. ¿Ya, compañeros? Entonces, eso era el ejercicio. ¿Ya? Estas serán las respuestas, como verán. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Para pasar. ¿Nadie? Inge, Sí. no sé si será mucha molestia, no sé si podría desarrollar por lo menos un ejercicio de desarrollo. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, más o menos todo, más o menos podría realizarlo. Lo que Así estamos no, haciendo los pues, datos bueno, desarrollando, ¿ves? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo te digo? Estábamos en esto, fíjense. Habíamos armado una ecuación 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Luego teníamos una ecuación 2, ¿sí o no? Esta era la ecuación 2, ¿no ve? Y tenía que resolverse este sistema, ¿no ve? O sea, ¿te refieres resolver este sistema de ecuaciones? más o menos sí, Inge.
Ya, porque creo que es esto claro, ¿no ve? Lo que se está explicando. ¿O tienen ciertas dudas todavía en esto, compañeros? ¿Mm? No entiendo muy bien los pasos. Hola. A ver, ¿cómo hacemos? Tal vez te refieres, compañero, a esto, tal vez. Resolver eso, o sea, hacer entender esta parte. ¿De dónde salen las fórmulas, Martín? No, eso más o menos entendía. Ya. El desarrollo de los ejercicios, los reemplazos, cómo se desarrolla ya el ejercicio. Ah, ya. Sí, A ahí ver, me perdí un poco. Intento hacer, ¿eso pero se entiende, no, compañeros? Esta parte. eso más o menos dije, hay que darle una buena observación para sacar los datos de eso, ¿no ve? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, una presión, ¿no ve? Es lo que está en el ejercicio. Veremos un poquito, un poquito. Esto llamaremos, en el ejercicio, por ejemplo, está con P, ¿no ve? Pero puede generar, digamos, una observación que se llama, que se llama, cierto problema. Generalmente lo que se hace es simplemente reemplazar con B doble, ¿no ve? Lo que es peso, que llaman es W1. Aquí sería entonces el W2, ¿no ve? W2, digamos, ¿no ve? ¿Sí o no? En el ejercicio está como P sub 1, ¿no ve? Ya, pero podemos manejar con W2, con W, ¿no ve? Y sabes que W igual a qué es, compañeros, eso ya es de colegio, ¿no ve? Eso, W es igual, que es el peso, ¿no ve? Masa por gravedad, ¿ya? Entonces, este era el émbolo, este era el otro émbolo, y nosotros queremos saber, digamos, una presión en este punto, digamos, aquí. Nos generamos un punto aquí, este le llamamos A, y a la misma línea hacemos otra, ¿no? Una línea imaginaria, ¿no ve? Ahí. Entonces, esto va a ser la presión o el punto B, ¿no ve? El punto B, ¿no ve? El punto B. ¿Por qué hemos hecho esto? Para que las dos presiones sean iguales, ¿no ve? ¿Sí o no? Es lo que hemos hecho. ¿Y cuándo son las presiones iguales? Ya hemos explicado. Cuando las alturas son iguales, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Eso es requisito. Cuando las alturas son iguales y el mismo líquido. En este caso, digamos que esto es agua, ¿no? Digamos que es agua. Agua, digamos, ¿no ve? El líquido que está dentro de todo esto, ¿no ve? Ya. Ahora,
lo que quiero que se entienda es lo siguiente. A este punto A, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese punto? A ver, ¿qué ven primero sobre este punto? Primero está esto, ¿no ve? ¿Sí o no? Después, lo que se está involucrando es el área de este émbolo, ¿no ve? ¿Sí o no? De este émbolo, ¿no ve? ¿Sí o no? El área. Entonces, son dos situaciones, ¿no ve? Primero es, ¿qué cosa es esto? Es el peso, ¿no ve? El peso de este émbolo. Después, ¿qué más? Aparte de peso. La masa, ¿de quién? Del émbolo, ¿no ve? ¿Sí o no? La masa del émbolo. Ahora, si hubiera aquí una personita, ¿cómo sería? Digamos que aquí hay un chico parado, digamos, sobre este émbolo. Yo, digamos. ¿Cómo sería? Compañeros. Está una presión. Tendríamos que involucrar la masa de este compañero, ¿no veo o no? ¿La masa de quién? Una persona. No sé, Hermano de José. del muchacho, ¿no ves? ¿Sí o no? No. Pablo. ¿Sí o no? Sí. Si hubiera una persona que estuviera parado encima de este émbolo, tendríamos que involucrar su masa de este muchacho más, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Tenía que ser así, ¿no ve? Entonces, ¿cómo sería la presión en este punto? Ya, eso es por un lado. Ahora, en este lado, aquí, ¿qué fuerzas? Digamos que esto tiene un área, el émbolo, ¿no? Este es el área, ¿ya? A eso le vamos a llamar área. Este es el área, ¿no? ¿Área de qué? Área del émbolo. Área émbolo, ¿no ve? Esto. Después, ¿qué más? Peso. El peso, ¿no ve? ¿Sí o no? O la masa de esto, ¿no ve? O la masa de esto. O sea, sería la masa de esto. La masa de este émbolo, ¿no ve? ¿Sí o no? Sería la masa del émbolo, ¿no ve? La masa del émbolo. Pero esta masa del émbolo lo podemos interpretar como peso 2, ¿no ve? ¿Por qué como peso 2? Porque el peso es igual masa por gravedad, ¿no ve? Tenemos la masa de este émbolo y lo multiplicamos por la gravedad, ¿no ve? Porque todo va abajo. ¿Sí o no? Ahora, aparte de esto, de la masa del émbolo, del área de émbolo, sobre este punto, ¿qué más? ¿Qué fuerza más está actuando, compañeros? Porque no es lo mismo, fíjense. Está al nivel, pero esto no está al nivel, La está presión dentro del líquido. ¿Qué más sería? La presión del líquido. ¿Qué más existe? La presión del líquido. ¿Existe una presión? ¿Qué cosa? ¿Una presión? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué se llama esa presión? Presión. Cuando está dentro del líquido, porque ese líquido desde aquí para adelante, ¿no ves? ¿Sí o no? Este es el émbolo, entonces todo esto es líquido, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando está dentro,
Se llama presión hidrostática. ¿Y la presión hidrostática igual a qué es? Igual. Densidad. Densidad Por gravedad, por altura. Peso. gravedad Gravedad. Altura. gravedad por Altura. la altura, ¿no ves? ¿Sí o no? La presión hidrostática es igual a la densidad, gravedad por altura. ¿Cómo sería esto? A ver, vamos a explicar. Toda esta columnita que ven de celeste, esa es la columna de la presión hidrostática. ¿Qué se está involucrando aquí? Primero se está involucrando lo que es la densidad. ¿La densidad de quién? Del agua, del Del líquido. agua, ¿no ves? ¿Sí o no? Esta densidad va a ser ¿de quién? Del agua. Primerito es densidad del agua. Después la gravedad. La gravedad es de conocimiento, ¿no ves? ¿Sí o no? 9.81. Y la altura, ¿cuál sería la altura? 15, no sé. Esta altura, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ves? Altura H. O puede ser, no sé, X, etcétera, ¿no ves? Entre esa altura. Entre esos tres factores hacen que genere una presión hidrostática en este punto B. Y si se dan cuenta, a diferencia de esto, es distinto. ¿No ven? Ahora, ¿cómo sería plantear el ejercicio? A ver, por este lado, como sabemos que, como están al mismo nivel esto y esto, entonces sabemos que, a ver, aquí lo haremos. La presión A es igual a la presión B. ¿No ven? Presión B. Ahora, la presión A igual a ¿qué es? Como es externo, no está dentro del líquido, es todas las fuerzas que involucra. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería? La presión A. ¿Qué fuerzas? Primero, a ver, Peso. masa, así lo vamos a poner ya, masa del émbolo. ¿No ven? ¿Sí o no? La masa del émbolo. Más, ¿qué más? Si escubiera este muchacho, ¿sería la masa de quién? Masa del muchacho. Muchacho. ¿No ven? ¿Qué más? Peso. Sí. Como sabemos de que, a ver, aquí lo haremos. Aquí, a ver. La presión es igual a, ¿qué hemos dicho? A la fuerza sobre el área. ¿No ve? O puede ser esa fuerza el peso sobre el área. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica esto? Cuando está afuera. Cuando desde afuera, o sea, desde el exterior, le está presionando. En este caso, este émbolo lo va a presionar, ¿lo ve? Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, tienes que aplicar esta fórmula, ¿ya? Pero cuando está dentro ya del líquido, por ejemplo aquí, dentro del agua, entonces es presión hidrostática. Entonces, si aplicamos esta fórmula en esta primera parte, primero sería, como estaba haciendo, masa del émbolo más masa del muchacho. ¿Qué faltaría? ¿Por qué solamente es masa? ¿Qué falta? Para que sea W. ¿Mm? Peso. ¿El W igual a qué es? Masa por Gravedad. gravedad. Aquí tenemos la masa del émbolo más
la masa del muchacho, ¿no ve? En este caso. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Aquí sería la masa del muchacho, del émbolo, llamaremos E, más la masa ¿de quién? Del muchacho. O sea, con M grande lo escribe aquí. ¿No ve? Pero todo esto, ¿qué multiplica? ¿Quién multiplica? La gravedad, ¿no ves? ¿Sí o no? Es la masa, ¿no ves? Hay dos masas aquí. De este émbolo, este émbolo tiene una masa y a la vez ahí está, esta masa de este muchacho. Entonces, a los dos multiplica la gravedad. Y la masa por gravedad es W, ¿no ve? El peso. Entonces, la presión es igual a peso sobre el área. ¿No ve? Y esto sería todo eso ¿sobre qué? La área 1, digamos. Esta es la área 1. ¿Ya? Área 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera se obtiene la presión A. Igual. Ahora, por lado del B, ¿qué está sucediendo? ¿Cuántos hay? Primero hay una presión hidrostática. Entonces va a ser igual a ¿qué? Esta presión hidrostática. Va a ser primero a densidad por gravedad por la altura, ¿no ve? ¿Sí o no? La densidad del líquido, la gravedad del sistema, ¿no ve? Que actúa aquí, y la altura, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Más qué? ¿Mm? ¿Más qué? Por ejemplo, puede ser la masa del émbolo 2, o sea, esta masa del émbolo 2, ¿no ve? Pero eso tiene que estar multiplicado por la gravedad, ¿no ve? ¿Por qué por la gravedad? Porque justamente la presión es W sobre área, sobre el área. Y todo esto lo multiplicamos ¿sobre qué? Sobre área sub 2, o sea, esta área. ¿No ve? O sea, ahorita esto es visto de forma frontal, ¿no ve? Visto de arriba, ¿cómo sería esto? ¿Cómo estará? Visto de arriba sería así, más o menos. Un círculo. ¿No ve? Visto de arriba sería así, ¿no ve? Un círculo. ¿No ve? De un frontal estamos viendo de esa manera, pero visto de arriba sería de esa manera. Y esto es un círculo, ¿no ve? ¿Sí o no? Y si nos piden hallar el área de esto, ¿cómo hallaríamos, compañeros? ¿Se acuerdan? Si nos piden hallar el área de esto, el área va a ser igual a ¿qué? A pi por r al cuadrado, ¿no ve? Radio al cuadrado, ¿no ve? Si nos pidieran hallar el área de esto, ¿no ve? Pero en este caso, en el ejercicio, creo que, bueno, no nos da, ¿no ve? Pero tenemos que encontrar. Pero para encontrar ya nos ha dado varios datos. Nos ha dado la masa de este, digamos, nos ha dado el peso de esto, nos ha dado el líquido, nos ha dado altura, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a encontrar. Entonces, más o menos, compañeros, así se analiza este ejercicio. ¿Me entienden? ¿O está difícil, compañeros? Este sería, ¿no? El análisis. ¿No ven? ¿Qué les parece, compañeros? ¿Difícil? Ya.
¿Cómo es Martín, hermano? ¿Y qué? ¿Sí entendido? ¿Eso, esta parte? Porque es primero es esto, hacer esto. Si lo has hecho esto bien, hermano, ya simplemente esto, álgebra nomás. Ya. ¿No ve? Ahora de la base es solamente así, analizarlo bien y sacar los datos. Claro. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, entonces, están con la pizarra blanca, ¿no ve? ¿Están viendo la pizarra blanca? No, siguen los dibujitos. Ah, ya, sí que está fallando algo. Siguen el paso. Ya. Entonces, ahora sí, ¿no? Esto. Entonces, lo que se ha hecho aquí, compañeros. ¿No ve? Ya hemos hecho la ecuación uno, que esta es la ecuación 2, y lo que se ha hecho es este, que se llama despejar, ¿no? En este caso, el área uno, el área 2. Ahora, ¿ustedes quieren que resuelva este ejercicio? ¿Ya? Eso es lo que entiendo, Martín. Eso, ¿no ve? Sí, sí, yo tengo problemas en eso. Ya. Entonces, nos falta 4 minutos ahorita.